Madrid, Olite, Grupo de Prescripción, Fernando Imaz Baciare. Gracias. Sé que no vas a poder estar el día 19 de junio en Olite, no porque no quieras, sino porque estás ahora en pleno momento de PERTE, que te requiere todo el mundo a todas horas. Sí. Como pegamento no, argamasa, pegamento es... en fin. Y hemos elegido contigo, creo que hemos hablado contigo y con Jorge, el lugar para que puedas hablar en la parte que te toca del 19 de junio en Olite, en Navarra, en el Templo de Devot. O sea, que es una construcción del año 200 a.C., que llegó en el 60-68, que has comentado que tú lo has visto incluso construir, sí. ¿Verdad? Sí, sí, vivo cerca de aquí y en efecto tenía 7 añillos y vi cómo construían cómo reconstruían esta maravilla y pasaba de Egipto a Madrid, nada más y nada menos. Entonces, queremos hablar, y siempre estamos haciendo un poco el foco, sobre todo tú con el PERTE de Imaz Baciare y la parte de prescripción siglo XXI, que al final somos personas que nos hemos unido para un bien común, en un lugar donde la industrialización ya existía. Otra cosa son los medios mecánicos o los medios humanos. Entonces, sin duda, ¿qué puedes hablar en este momento de tu ponencia en ese espacio sobre el PERTE, lo que ha costado llegar hasta aquí, dónde estamos y a dónde vamos? Bueno, antes de nada, un millón de gracias, Antonio. Es un auténtico placer estar aquí, como digo, en un sitio muy cercano a mi niñez. Y el PERTE surge, me retrotraigo un poquito hace año y pico, cuando tengo un mandato gubernamental para hablar de la financiación, que era un palo en las ruedas de este cambio de era en la construcción, y vimos que, bueno, pues los bancos, la banca está muy coartada, lógicamente, y con el crédito promotor, con la figura de crédito promotor, no puede funcionar la industrialización. Y es muy difícil cambiar una ley hipotecaria porque nos metemos en tema muy complicado, muy complejo, y entonces surgió la idea de un PERTE, de un plan estratégico, sí, como otros 12 que hay en España, ¿no? De recuperación, ¿no? Inicialmente yo creía que la idea había caído en saco roto. Siempre en estas reuniones con Cuatro Casas, como sabes, nuestro socio, en estos temas de industrialización, pues pensé que había caído en saco roto porque un PERTE necesita de mucha cuantía de dinero y es un plan nacional, ¿no? Y yo pensaba que para el tema de la industrialización podría ser una parte importante de generar recursos económicos, pero creí que había pasado de largo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa cuando el presidente Sánchez lo anunció hace 2 meses, y a partir de ese momento pues hemos ayudado todo lo posible con las empresas, con casi 100 y pico empresas, y con el secretario general del ministerio, con Iñaki Carricero, que está absolutamente entregado, y al final pues entre todos lo hemos conseguido sacar. Sí, yo he visto que de los inicios contigo que nos conocimos y yo he estado en la sombra tuyo un poco viendo lo que querías hacer, que no solo querías hacer encuentros de industrialización, porque este país tiene muchos encuentros, pero poca vivienda industrializada, por lo tanto tenemos que pasar del decir al hacer. He visto incluso como efectivamente Iñaki Carnicero ha estado muy comprometido, ¿verdad? Total. Movilizando no solo a un ministerio, sino a más ministerios, en efecto, porque esto es industria, no es construcción solo, ¿verdad? Es industria. Ahora que lo nombras a Iñaki, hay que decir que hemos tenido mucha suerte, porque en el Ministerio de Vivienda, tanto Iñaki es arquitecto, yo creo que los arquitectos debemos de liderar el cambio. Maite Verdú, la directora general de Agenda Urbana, es arquitecta, y Javier Martínez es arquitecto. Por supuesto. Y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda, Anselmo Menéndez, también es arquitecto. Entonces, estando entre arquitectos, pues yo creo que es más fácil, y creo que debemos de liderarlo, sobre todo teniendo en cuenta en la calidad de la arquitectura, ¿no? Y es verdad que había que ponerlo en tierra y había que implicar una serie de ministerios. Entonces, inicialmente se implicó economía, como no puede ser de otra manera, industria, por lo que tú bien dices. Esto, indiscutiblemente, es un cambio estructural de la construcción en favor de la industria de la construcción. Ya no tanto construcción industrializada, que hemos hablado tú y yo muchas veces, sino hablar de una industria de la construcción, ¿no? Donde ha estado mi sorpresa, mi agradabilísima sorpresa, que os comentaba hace poco, es que de 3 ministerios hemos pasado a 9, y además a la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno, con lo cual el cambio que ya estaba ahí, ahora sí que es una prioridad absoluta para este gobierno. Estamos de enhorabuena, yo creo. Bueno, sé que todo cuesta, las cosas de Palacio van despacio, pero sí que es cierto de que eso es un problema social. No queremos democratizar el mundo de las casas de lujo, que no tenemos ningún problema de que haya casas espectaculares en este país, pero creo que hay un problema social en el que todo el mundo estamos implicados, la industria, la sociedad y obviamente la parte política, y para poder, dentro del entorno que tenemos en Madrid con el Templo de Devot, ¿qué te gustaría transmitir a toda la gente que nos está viendo ahora en estos momentos en Olite y los que nos van a ver en las próximas semanas, que tú eres un influencer de LinkedIn, lo tenemos claro?
¿qué puedes decir a la gente que se crea el PERTE? Porque entre que los que dicen que esto es muy caro, los que dicen que esto no creen en ello, los que decir, sabes que también vivimos en un país donde los noes son más que los de vamos a creer en algo. ¿Qué les puedes decir? Bueno, lo primero de todo, que me encantaría estar con todos vosotros y que me lo impide el trabajo, que va a favor también de todos vosotros. Eso es lo primero de todo. Luego, Antonio siempre cuenta una frase que es una realidad. Lo que pasa es que la construcción industrializada al final terminará entrando por dolor. Es por dolor porque no hay vuelta atrás, no hay mano de obra y por lo tanto no tenemos más remedio que basarnos en la construcción industrializada. Pero tiene muchísimas cosas positivas y yo creo que hay que ir de alguna manera destrozando esos tópicos de que la construcción industrializada es más cara, muy poco más cara ahora mismo, será infinitamente más barata en muy breve espacio de tiempo. La construcción industrializada es absolutamente sostenible, hay ahorro energético, hay inclusión de la mujer, de los jóvenes en mejores condiciones climáticas. Tiene que haber un tema colaborativo entre arquitectos, promotores, constructores, fabricantes. Y yo creo que al final esto, que al final entra por dolor, porque así está el gobierno marcando las normas a niveles fiscales, a nivel normativo, que nos van a dirigir hacia eso, porque no hay otra, y sobre todo porque tenemos que intentar por todos los medios, con la construcción industrializada, intentar suavizar en la medida de lo posible la emergencia habitacional, Antonio, de este país, que es terrorífica. Entonces, ante el déficit de casi 100.000 viviendas anuales, cuando hacen falta 600.000, en el caso más negativo, pero en Holanda de 3 millones, pues creo que la construcción industrializada es una de las posibles claves para que esta emergencia habitacional deje de ser el primer problema de los españoles. Y ya por último, efectivamente, gracias por decir esa frase. Yo lo digo desde hace muchos años, que al final la gente aprende por dolor, aunque no sea, sería por necesidad, porque tenemos una necesidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede industrializar con mano de obra, que seguramente existía en aquel momento, por desgracia, esclava, y cómo esa evolución del hombre, 2000 años más tarde, necesitamos que la industria, con personas en un entorno amigable, inclusivo y sobre todo viable, no hay que ponerle freno a esto. Por lo tanto, Fernando, si quieres cerrar algo, solo te digo muchas gracias por lo que estás haciendo. Sé que esto no es fácil, porque también eres una persona muy comprometida, por lo tanto todos tenemos una vida personal que la cual hipotecamos. Los que sí sabemos lo que estás haciendo y estás en la punta de lanza, estamos detrás como Guardia Pretoriana para que tú sigas empujando, y gracias por creer en el grupo Prescripción cuando te invité en su día y dijiste, ¿pero esto qué es? Hoy somos casi 180 personas dentro del sector, muy transversal, 140 empresas que se representan y tiene un valor humano incalculable. Y has dicho una cosa interesante, los arquitectos creen y quieren. En este caso son gente que has nombrado del ministerio y cargos. Por lo tanto, creemos que la industrialización no es algo solo de hacer casas así en modo Aquilos, sino que diseñadas por arquitectos que les tenemos que dar también un poco de poder, porque han ido perdiendo un poco esa importancia con los años, ¿correcto? Sin duda. Y ya te dejo a ti con esta reflexión. Los arquitectos creo que debemos de liderarlo porque somos nosotros los que tenemos que crear en industrializado. Lo que es tremendo, y además es que no es rentable, es convertir un proyecto tradicional en un proyecto industrializado. Eso son costes, es tiempo, y no es así. Y daros las gracias, porque yo digo que en este proyecto final de mi carrera profesional, hago ahora 64 años en agosto. El 8 de agosto, el 8 de agosto, muchas gracias Antonio por el recordatorio. Pues dar las gracias al sector, porque me siento tremendamente querido y respetado, y además es que me lleváis en una nube. Si no es por vuestras empresas, yo no sería absolutamente nada. Al final sabes que hay pilotos, copilotos, equipos. Ahí está Jorge detrás, como siempre, sí, dando y aportando buenas ideas. Y Koldo. Para dar las gracias a Koldo, a Jorge, y a ti, por supuesto, y a todo el equipo humano. Y nada, nos vemos en Olite, porque no hay, a veces la parte física no solo es importante, sino la parte humana y espiritual, y estarás presente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Fernando.